Buenos días. Es un honor para nosotros, desde la Fundación Trilema, compartir inquietudes con ustedes y poder estar aquí disfrutando de este CADE que se está desarrollando también. Nos preguntamos qué liderazgo necesitamos en las escuelas. Seguro que si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es un líder? Ustedes están todos poniendo un rostro. Y seguro que ese rostro viene arrastrado por un adjetivo, por una característica. Quizá están pensando ustedes en un líder carismático, en un buen gestor, en una persona con una inteligencia interpersonal excelente, un buen comunicador, un investigador, un sabio. ¿En quién piensan ustedes? Yo creo que todos tenemos ese retrato robot del líder. Y sin embargo, fíjense, contemplaba el logo tan bonito de este CADE y yo pensaba empezar por aquí. Yo creo que el líder que necesita la escuela de hoy es un líder que pueda afrontar este logo. Es decir, un nudo que tiene que ver con estorbos, que tiene que ver con algo que hay que desatar, tiene también que ver con complejidad, tiene que ver también con diversidad, nudo de colores, tiene que ver con lápices, la escuela, la herramienta fundamental de la escuela. Y yo pensaba que un buen líder debe ser capaz de afrontar en todo su peso los retos y los desafíos que nos lanza la escuela de hoy. Peter Singh nos previene contra las tentaciones, ¿no? Y hay una que a mí especialmente me llamó la atención. Cuando habla en la quinta disciplina del liderazgo, nos dice que una quinta disciplina es el pensamiento sistémico. ¿Cuál es la tentación que tenemos todos cuando nos encontramos con un nudo como este? Cuando nos encontramos con una situación compleja. Refugiarnos en el pensamiento lineal. Causa, efecto. Con la ingenuidad de que todas las variables que entran en la escuela respondieran a una única causa. O que realmente hubiera un único nudo que desatar. Cuando ayer nos pusieron un análisis de todos los nudos que tendríamos que desatar aquí. Hablamos de variables políticas, hablamos de variables pedagógicas, hablamos de variables sociológicas, culturales, religiosas, antropológicas. Muchas variables entran en juego, como para poder pensar que hablamos de un nudo gordo y que tirando de un único cable vamos a poder solucionarlos. ¿Cuál es la segunda tentación? ¿Qué tenemos que hacer? Y ponemos a cortar tablones para construir esta nueva escuela que soñamos. Sin embargo, fíjense esta frase de Saint-Exupéry, que a mí me ha ayudado muchísimo. Dice, si quieres construir una nave, no empieces por buscar madera, cortar tablones o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar ancho e infinito. Y yo creo que es por aquí por donde hemos de empezar. Es cuestión de horizonte. Fíjense que una tentación era volver al pensamiento lineal. Una causa, un efecto. Perfecto. Pues entonces acabaremos, como comentábamos ayer, haciendo de bomberos, apagando fuegos a medida en que en la escuela se nos vayan presentando. Tiraremos de un nudo, pero se nos cerrará más el otro. ¿Sí? Por esto veo fundamental y creo que el principio del liderazgo que necesita la escuela es este líder capaz de afrontar esta complejidad, de entrar en los retos del pensamiento sistémico, de resistirse a las tentaciones reduccionistas y un líder capaz de proponer una visión. Ayer el profesor Rincón nos hablaba de esa coherencia sistémica, ¿no? Qué bonito sería que todos y cada uno de los marineros que van a echar a andar en esta singladura fueran capaces de explicar el horizonte, el a dónde vamos, todos y cada uno, y a su vez, qué es lo que se espera de él y qué aporta desde su servicio a la escuela a esa visión, a ese horizonte, a ese hacia dónde. Aquí no es cuestión de cómo, y casi siempre cuando queremos hacer un cambio, lo que cambiamos son los cómo, las metodologías. Las metodologías están al servicio de la visión. El tipo de barco, los tablones que cortamos, los hacemos según hacia dónde queramos navegar, porque cada agua requiere determinado tipo de barco.
¿Y por qué queremos cambiar? El cambio consiste en poner esta visión en itinerarios de transformación diferentes. Unidad de visión y aceptar también la diversificación de itinerarios. Como en el nudo suyo no había un único color, habían muchos colores. Ayer en el análisis que ustedes planteaban de la situación educativa de Perú, no hay dos escuelas del mismo color. Por tanto, a este reto anterior de entrar en la complejidad del pensamiento sistémico, le sumamos el reto de entrar en la diversidad de itinerarios desde una visión compartida. ¿Y por qué queremos cambiar? Bueno, por lo que deseamos. Estamos comprometidos con un para qué, con una finalidad de la escuela. Y fíjense que a veces pensamos que el cambio es cuestión de medios. Y es cierto que los medios ayudan, pero la experiencia que tenemos nosotros en los colegios de Trilema es que lo importante es la hondura, la anchura y la belleza de ese horizonte que proponemos, de ese para qué, de esa finalidad. Esto que llamamos la visión. ¿Sí? Nuestros colegios nos lo regalaron. Nos lo regalaban porque daban pérdidas todos. Uno teníamos problema de un 74% de inmigración, en otro teníamos el problema de que teníamos la casa de acogida de desfavorecidos en el colegio y sus alumnos iban allí. En otro tenemos un 43% de niños con trastornos de aprendizaje y necesidades educativas de espectro autista. Cada colegio nos ha planteado un reto. Son colegios que iban a pérdidas. No es cuestión de dinero, aunque es verdad que los medios ayudan, pero siempre al servicio de la visión. También queremos cambiar por lo que hemos visto. Hemos visto escuelas maravillosas. Hemos visto escuelas que personalizaban de una manera preciosa. En otras había una metodología concreta. Hemos visto trabajo de proyectos, hemos visto blended learning, hemos visto cooperativo, hemos visto escuelas que funcionaban muy bien en algo. Hemos visto aulas fascinantes, maestros que hacían vibrar. Y nosotros queríamos esto para nuestras escuelas. También lo que sabemos, ahora ya no estamos en la época de la enseñanza, estamos en el tiempo del aprendizaje. El protagonista ya no es el maestro, el protagonista es el niño. Y ahora sabemos cómo aprenden. Desde la neurociencia, desde los nuevos estudios de la inteligencia, se nos está diciendo cómo funciona el cerebro de un niño y cómo podemos modelar su aprendizaje. ¿Qué aspectos inciden positivamente? ¿Qué aspectos debemos obviar? Luego volveré un poquito sobre estas estrategias. Y también queremos cambiar por lo que nos exigen. Es verdad que los sistemas de evaluación presionan. En España, por ejemplo, PISA tiene un peso muy importante a la hora de que los padres tomen decisiones de a qué centro llevar un niño. También las notas de la prueba de selectividad, las pruebas de acceso a la universidad. Es decir, hay presiones externas a la escuela. Esto nos habla de que necesitamos otro tipo de educación. El siglo XXI requiere otro tipo de educación. Queremos cambiar porque nuestros alumnos van a tener que ser protagonistas en un mundo que no se va a limitar a reproducir el de sus mayores. Esto ya pasó. Estamos hablando de un mundo que no tiene fronteras, que no tiene límites y no sabemos muy bien a qué trabajos van a tener que afrontarse, ni siquiera cuáles van a desaparecer o aparecer, aunque hay muchos estudios que nos dan ciertas prospecciones. Y yo creo que la pregunta no es tanto qué necesita la escuela. Debemos ir un paso más allá si queremos responder de verdad a ese para qué, a ese horizonte, a esa visión. Y es, ¿qué necesita el mundo de hoy? ¿Qué necesita el siglo XXI de la escuela? ¿Qué tipo de alumnos? Los hombres del mañana están en las escuelas hoy. ¿Y qué necesita el mundo de nosotros? ¿Qué necesita el mundo de nuestros alumnos? Y para esto nosotros los maestros, las personas que pueden tomar decisiones, ¿qué pasos debemos dar para ser capaces de ayudar a nuestros alumnos a que se hagan responsables de su proyecto de vida y de que sean capaces de abordar un bien común? Sean capaces de dar respuesta a un mundo globalizado
los últimos informes de la UNESCO nos hablan así, ¿no? Es decir, o nos hundimos todos o nos salvamos todos. Y yo creo que tenemos el reto de responder qué necesita el mundo y qué perfil de alumno tenemos que formar en nuestras escuelas. Esta es el colegio de Soria nuestro. Antes, el día que lo cogimos, paredes peladas. Y esto fue en la primera celebración de aprendizaje 4 meses después. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué pasos damos? ¿Por dónde empezamos? Por supuesto. ¿Me lo separo un poquito? ¿Mejor? Perfecto. ¿Me oyen mejor así? Perfecto, disculpen. ¿Sí? Esto es una celebración de aprendizaje en la que las familias acuden al centro al finalizar de cada proyecto. Hacemos 6 al año, 2 por evaluación. Y celebramos juntos el foco, es decir, el aprendizaje de sus hijos. El foco siempre, siempre, siempre está en ellos. Es por ellos, es para ellos. ¿Qué nudos hemos atado y hemos desatado? ¿Qué perfil de liderazgo creemos que necesita la escuela desde la experiencia nuestra en los colegios de Trilema? Yo creo que hemos desatado unos nudos en torno, que lo explicamos por medio de la metáfora del cubo Rubik. ¿Sí recuerdan? ¿Conocen ustedes el cubo Rubik? ¿Qué pasa cuando quiero mover una cara solo? ¿Qué ocurre? Se desconfigura la otra y ya he conseguido hacer la amarilla. Mira que solo me falta una. Y giro y entonces se me ha desconfigurado la verde. Yo creo que esta metáfora, que es la que representa un poquito la metodología de Trilema para el cambio, responde bien a este pensamiento sistémico del que hablábamos. Para cambiar la escuela, para cambiar una escuela, nosotros hemos movido a la vez estos 6 elementos, estas 6 caras. Currículum, metodologías y evaluación que inciden directamente en aula, organización, personalización y liderazgo, que son necesarias para mover las anteriores. Vamos a recorrer, si les parece, una por una brevemente estas caras. Currículum. ¿Qué currículum necesita el mundo de hoy? A veces pensamos en el currículum como cajones, contenidos y la cabeza de los alumnos como algo vacío que hay que ir llenando. Y sin embargo, nosotros estamos afrontando ya un mundo donde pide un currículum no googleable. Buscamos que nuestros alumnos sean capaces de hacer cosas, de transferir, de aplicar estos contenidos. Tenemos el reto de afrontar un currículum realmente competencial, que entre a fondo en las competencias del siglo XXI. Y nos van a pedir alumnos creativos, alumnos críticos, alumnos flexibles, alumnos capaces de trabajar en equipo, alumnos capaces de resolver problemas, alumnos capaces de entrar en un aprendizaje para toda la vida, alumnos capaces de autoaprender. Y bien, a veces nuestra manera de trabajar el currículum como contenidos en pack, que hay que meter en las cabezas de nuestros alumnos, nos aleja mucho de estas demandas. Y es verdad que la ley nos marca unos contenidos. ¿Cómo hay que gestionar estos contenidos? Es cuestión de liderazgo. ¿Cómo selecciono aquello que es relevante? Aquellos saberes que valen para vivir una vida buena, que construyen proyecto de vida. Como el caso de Tilly Smith, ¿no? La niña que percibió por un burbujeo del agua que venía un tsunami, porque lo había estudiado de una manera práctica y viva en clase. ¿Qué saberes merecen la pena ser transmitidos? Y yo creo que aquí hay un campo de reflexión grande que puede hacer comunidad educativa. Esta reflexión sobre aquellos saberes que merecen la pena, que nuestros niños no pueden dejar de llevar en la mochila de la vida. Esto implica también que se han roto, como las compuertas del mundo y de las fronteras, también las fronteras entre los saberes. Estamos en un mundo interconectado. Nosotros debemos entrar con valentía
en este pensamiento interdisciplinar. Buscar aquellas metodologías que me permitan trabajar el currículum abordado desde los diversos aspectos que influyen en este saber que es relevante y que quiero trabajar con rigor. Por eso lo veo desde todos los prismas que le abordan. La segunda cara que hay que mover es la cara de las metodologías. ¿Qué metodologías tenemos que utilizar? Las metodologías son los cómo y están siempre al servicio de la visión. Por lo tanto, tengo que buscar aquellas metodologías coherentes con este para qué, con esta intención, con esta finalidad de la escuela y con estas demandas que nos hace a los profesores del siglo XXI, a los líderes del siglo XXI. Por esto, un buen líder debe saber qué metodologías impulsar, desde dónde y hasta dónde, y qué necesidades formativas requiere esto, y qué impacto va a tener en el aprendizaje de los alumnos. Hablamos de metodologías activas, experienciales, emocionales. Les he dicho al principio que ahora sabemos cómo aprende un alumno. Sabemos el impacto que deja una emoción. Sabemos el impacto que deja la manipulación, la experiencia. Y, sin embargo, a veces seguimos dando clases magistrales, como si no existiera Google. Sí. Nuestros niños, cada vez más pronto, tienen el mundo entero en su bolsillo, en su celular. Y nosotros seguimos a veces dando las clases como cuando se decía la lección que viene de lectio, ¿no? Que el profesor que tenía el saber, el único libro, leía ese único libro. Pero bueno, estamos hablando del siglo XIX y ahora el mundo no funciona así. Nosotros tampoco, y un líder debe saber detectar esto, escoger bien, de entre todo lo bueno, aquello mejor posible. Y esto tiene que ver con el discernimiento. Es decir, ¿qué es lo mejor posible para el itinerario de mi escuela? Fíjense que deben ser metodologías que nos permitan entrenar las competencias, porque los contenidos yo los puedo enseñar, pero las competencias se entrenan. Tengo que generar entornos de aprendizaje que me permitan ver aquellos desempeños competenciales que quiero entrenar en mis alumnos, provocar situaciones que me permitan trabajar un contenido de un modo competencial. Y esto exige una reflexión potente que debe impulsar el líder de una escuela sobre qué desempeños, qué conductas observables voy a poner en juego cuando yo hago, por ejemplo, un proyecto sobre el agua. ¿Sí? Fíjense que nosotros buscamos alumnos espirituales, resilientes, comprometidos, creativos, compasivos, emprendedores, y cada uno de ustedes pongan aquello que marca su carácter propio o su proyecto de centro. Sin embargo, nosotros, en la segunda parte de este iceberg, en la parte sumergida, tenemos unas competencias que nos pueden ayudar a trabajar todo esto. ¿Y qué herramientas tenemos? ¿Qué es lo que aflora del iceberg? ¿Qué es la parte que vemos por encima del agua? Los contenidos que nos marca el currículum. Como ven, está relacionado. Si yo quiero trabajar los valores profundos, tengo que entrenar determinados desempeños competenciales que me permitan trabajar desde mi carácter propio, desde mi proyecto de vida, desde mi visión de escuela, y un líder debe saber qué priorizar, cómo priorizar y cómo implementar. Hemos movido la cara del currículum, movemos la segunda cara, que es la de las metodologías, y vamos a mover la tercera cara, que es la de la evaluación. Fíjense que cuando hablamos de evaluación, el primer reto que debería afrontar un líder sería entrar de lleno en el cambio de cultura de evaluación. Hay profesores que siguen mirando el partido como si fueran el árbitro. Cuando nosotros hablamos de cambio de cultura de evaluación, tenemos aquí un reto potente. Nosotros no somos árbitros, somos entrenadores. Por lo tanto, contemplamos el partido sufriendo por el logro, acompañando los procesos. Hay muchos verbos que entran dentro de evaluar.
La escuela tradicional ha evaluado midiendo, cuando medir es un verbo de los otros. Por ejemplo, acompañar procesos de crecimiento. Ayer Analía nos hablaba, las escuelas son personas y procesos. Y realmente, y a veces al evaluar se nos olvida. Y es como decimos, este es el partido, ya te enseño a jugar y ahora te espero aquí y voy a ver cuántos goles eres capaz de meter. Con esto, aparte de que desvirtuamos el sentido de la escuela, nos cargamos la inclusividad, la equidad. Nos cargamos todo el valor de la evaluación como mecanismo de aprendizaje. Un alumno tiene que saber monitorizar su propio proceso de aprendizaje, porque me interesa hacerle líder a él, empoderarle a él, darle el protagonismo a él, que el foco esté en él. ¿Cómo voy a acompañar estos procesos? Y voy a poder medir, acompañar, observar, proponer, dar feedback y aumentar esta metacognición, este monitoreo del propio alumno sobre su proceso de aprendizaje. ¿Cuál es la pata fundamental, el pilar sobre el que descansa la metacognición? La autoevaluación. Que el niño tome conciencia de dónde estoy, qué he aprendido, cómo lo he aprendido, para qué me sirve, qué dificultades he tenido, cómo las he resuelto, quién, qué compañeros me han ayudado. ¿Sí? Esto es importante. Una evaluación de componente metacognitivo. Si queremos alumnos protagonistas de un cambio de siglo, tenemos que empezar a empoderarles desde el propio aprendizaje, que es la tarea que están abordando hoy, aprender. Es cierto que la evaluación da un feedback al alumno de dónde está, y si les interesa, John Hattie tiene unos trabajos preciosos sobre cómo dar ese feedback y el valor y la importancia de ese feedback constante del alumno y cómo tiene que ser. Y el tema de las buenas preguntas, como una buena pregunta es, a mí se me ocurre la imagen del cuello, ¿no? La buena pregunta, el poder que yo tengo como maestra siempre me ha fascinado, ¿no? Mi poder de poder hacer preguntas, de llevar la cabeza de mis alumnos hacia el cuello, ¿no? Sobre el cuello que soy yo, la pregunta que les propongo. Y de repente les llevas a sitios donde no han estado nunca y no irían si tú no les llevaras por medio de esa pregunta. Esto es una de las grandes maravillas de ser profe, ¿no? También la evaluación a mí me da un feedback, le da un feedback a mi alumno, pero me da a mí también un feedback. Un líder debe saber qué mecanismos de evaluación, auto, co, heteroevaluación, herramientas, rúbricas, dianas, portfolios, diarios reflexivos. Un líder tiene que tomar muchas decisiones que cambian esta cultura de evaluación, como al principio les he dicho. Y con estas tres caras, currículum, metodologías y evaluación, hemos movido aquellas caras que inciden directamente del aula y ya ven toda la serie de decisiones que un líder escolar debería de tomar. Pero ahora vamos a ver aquellas caras no tan evidentes, pero son las posibilitadoras de todas las demás. Organización, personalización y cerraremos con liderazgo. Cuando hablamos de organización, ¿a qué nos referimos? Si yo implemento una metodología de trabajo por proyectos en cooperativo, interdisciplinar, no puedo seguir funcionando en aulas concebidas como compartimentos estancos donde un profesor llega, se encierra con sus nanos, con sus alumnos, les da su asignatura a puerta cerrada y ahí no entra nadie. Esa escuela ya no existe, ni va a volver nunca. Entonces, aquí un buen líder debe saber empujar su escuela y a estos compañeros nostálgicos hacia procesos de crecimiento que les permitan poder trabajar así. Porque a veces unos no quieren, pero normalmente unos no pueden y unos no saben. Y les pedimos a los profesores que trabajen de otra manera sin a veces haberles formado ni dado herramientas ni estrategias para que puedan caminar de un modo interdisciplinar. No siempre han hecho un estudio importante de relevancia, no se ha transmitido la visión suficientemente, ¿sí? ¿Qué tiene que impulsar un líder en la organización de su escuela? Muchísima flexibilidad, muchísima autonomía. Tiene que cuidar muchísimo la verticalidad
curricular. ¿Cuántas veces un niño no ha dado el cuerpo humano? ¿Cuántas veces un niño no ha dado el agua? ¿Cuántas veces un niño no ha estudiado tal elemento de la historia? ¿Cuántas veces un niño no ha estudiado tal periodo literario? O el sustantivo o el sintagma nominal. Yo que soy de lengua, ¿no? ¿Cuántas veces? Y vamos llorando los profesores año tras año porque siguen sin saberlo. ¿Cómo es posible? Lo han visto reiteradamente todos los años lo mismo. Pues quizá porque no hemos cuidado la verticalidad. Y precisamente porque lo han visto varias veces, hemos matado la raíz del aprendizaje, que es la curiosidad y el asombro. Les he dicho al principio que ahora sabemos cómo aprende un niño. Y a veces nos empeñamos en nadar contracorriente, ¿sí? Un líder debe cuidar esto. Hablamos de generar, impulsar un clima de participación. Y miren, esto es un arma de doble filo, porque cuanto más participativos son los alumnos, cuanto más participativos son los profesores, cuanto más participativa es la familia, cuanto más abierto está el entorno, más complica la toma de decisiones. Pero, ¿estamos dispuestos a pagar el precio de vivir escuelas cada vez más democráticas? Yo creo que un líder debe saber qué precio va a pagar y la importancia de generar un clima de democracia en la escuela. La siguiente cara que hemos de mover es la de la personalización. Las escuelas que a mí más me han impactado siempre han sido las que más se han ajustado a esa diversidad de itinerarios de la que hablábamos al principio. Porque en nuestra escuela, cada aula, cada niño, es como ese nudo de colores que puede replicar el logo. Nos toca responder a ese misterio, a esa historia, a esa biografía que se va construyendo y a esa mochila que es cada centro, que es cada maestro y que es cada alumno. Y un líder debe poder impulsar estas trayectorias diferenciadas en todos los escalones de recursos personales del centro, porque al final la calidad de una escuela es la calidad de sus relaciones humanas, ¿eh? Hablamos de este capital profesional. Su escuela tiene un capital profesional importante. Cada profesor tiene mucho que aportar. ¿Somos sabedores unos de otros? Usted, que puede tomar decisiones, ¿tiene las piezas, los profesores, colocados en aquellos servicios donde más pueden poner en juego su capital profesional? ¿Cómo? Donde nos jugamos tanto, ¿no? En la toma de decisiones. ¿Cómo estamos aumentando este capital decisorio? ¿Sí? Hablamos también de flexibilizar los grupos. En un aula coexisten a veces niños de enero y de diciembre. Hablo con el sistema escolar europeo, no sé aquí cómo lo diríamos, ¿no? Pero hay un año de diferencia de madurez entre ellos. Y a veces es más fácil aprobar una oposición a notarías que cambiar a un niño de grupo. ¿Esto cómo puede ocurrir? Un niño no se nos puede aburrir. Tenemos que poner niveles desafiantes para que haya una tensión de aprendizaje que les permita avanzar. Otra tercera cosa importante en la personalización es el diagnóstico de aquellas necesidades educativas especiales. ¿Qué necesita cada uno de mis alumnos? ¿Quién tiene un problema en su inteligencia interpersonal? ¿Y quién tiene un problema en su inteligencia lógica espacial? ¿Y quién tiene un problema, pues a lo mejor, de capacidad? ¿Quién tiene un problema de inhibición del impulso? Porque, y aquí me parece que nos jugamos muchísimo, yo creo que el trabajo sobre las funciones ejecutivas de la inteligencia es una de las vías más seguras y más directas de personalización. Nosotros hemos escrito este libro de la inteligencia que aprende, que se llama Aprender a pensar, con Santillana, y en él hemos intentado llevar a cabo este método. ¿Qué niño tiene un problema de control del impulso? ¿Qué niño tiene un problema de focalización de la atención? ¿Qué niño no tiene un problema de focalizar la atención, pero tiene un problema en sostenerla? Estamos hablando de funciones ejecutivas diferentes y, sin embargo, la conducta que yo observo es la misma, un niño disruptivo. Pero lo que hay debajo, lo que este niño necesita, es que yo le ayude en su gestión emocional, a otro en su gestión de la acción, a otro en el sostenimiento de la acción. Y esto es donde yo creo
que podemos entrar de lleno en la personalización de itinerarios diferenciados, porque realmente cada niño es de un color diferente, como los lápices del logo. Fíjense que hablamos de un líder capaz de acompañar procesos de crecimiento de comunidades de aprendizaje. Con estas decisiones que les he dicho, nadie puede aprender solo, nadie puede estar solo. Pensamos en tejer redes. Nosotros hemos creado una red de escuelas que aprenden, que luego si quieren les puedo comentar con más, por la necesidad de unir a aquellos que compartimos la visión y la metodología de cambio sistémico empeñado, que asume riesgos, que contagia la visión, que es capaz de escalarla. Fíjense que en definitiva, y con esto me gustaría acabar, hablamos de, en esta visión, en este horizonte compartido, convertir este nudo, esta complejidad de lo real, en rosa de los vientos, que nos oriente, que nos marque el rumbo en ese horizonte compartido que soñamos. Miren, yo creo, y es cierto, y lo he vivido, que un maestro puede cambiar la vida de un niño. Carmen Pellicer lo dice siempre, y es así. Y es verdad que una escuela puede transformar el contexto de un barrio, pero transformar un país, para transformar un país, hay que cambiar un sistema educativo. Aquí en nuestras escuelas hoy se está educando el futuro de Perú. Yo creo que el reto vale la pena. Muchas gracias.